El menú del día en M24. Y hoy es martes, es día de recibir al sociólogo Agustín Canzani. Buen mediodía, Agustín, ¿cómo estás? Buen mediodía, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, todo bien. Agustín, el título que elegiste para la columna de hoy es Cuando baja la marea. ¿De qué se trata? Bueno, está claro que la normalidad parece que vuelve progresivamente, ¿no? En realidad no sabemos todavía cuánto de vieja normalidad o cuánto de nueva normalidad va a tener lo que venga, pero sí podemos ir viendo parte del panorama complicado que ha dejado la pandemia, ¿no? ¿Por qué hago esta afirmación general? Bueno, ayer hemos visto o hemos tenido muchas señales en los últimos días, ¿verdad? Ayer se conoció, por ejemplo, que la semana pasada se alcanzó el máximo nivel de movilidad desde la declaración, por así decirlo, de la emergencia por la pandemia en marzo de 2020. Eso quiere decir que, aunque aún falta algún tipo de ajuste, prácticamente el movimiento que tenemos nosotros a nivel de las ciudades en Uruguay, a nivel del territorio en Uruguay, empieza a ser similar al que teníamos antes de que esto apareciera. Pero no fue lo único, ¿no? El gobierno también anunció que con determinadas características y controles se van a abrir las fronteras que estaban muy restringidas para el acceso a Uruguay de la mayor parte de las personas, y en alguna medida también anunció que va a habilitar, por ejemplo, las fiestas para la famosa Noche de la Nostalgia y de ahí en adelante para otros eventos, e incluso que a partir de algunos momentos el fútbol va a poder tener público, cosa que supongo también se va a expandir a otros deportes, por lo menos aquellos que se realizan al aire libre. Y la Intendencia de Montevideo también amplió el horario de funcionamiento de los bares, aumentó el aforo y autorizó eventos al aire libre. Este conjunto de cosas que digo, que podría extenderme más, no son más que indicadores que muestran que estamos recuperando cierta dinámica normal, por lo menos entre comillas, y que, salvo sorpresas, todo sugiere que lo peor ya ha pasado, ¿verdad? Agustín, y frente a esas señales de normalidad, ¿es posible hacer ya un balance de la pandemia en términos económicos y sociales? Bueno, la verdad es que hay un primer asunto que es bastante claro, y es que todos experimentamos en términos sociales alguna afectación muy importante en la dinámica de interrelacionamiento entre las personas que estamos recuperando. ¿A cuántos y a cuántas de nosotros nos ha pasado que en estos días estamos volviendo a ver familiares de cierta edad, con más asiduidad, con menos restricciones, encontrarnos con amigos, etcétera? Es decir, ha habido una afectación en la sociabilidad que notoriamente ha tenido consecuencias muy importantes, aunque estas mediciones son más complejas de hacer, por ejemplo, en términos de la salud mental de los uruguayos y de las uruguayas. Claro. Pero lo que está claro es que en este casi año y medio disminuyó la actividad económica, aumentó el desempleo y aumentó la pobreza. Y aunque están apareciendo signos de recuperación, efectivamente esto está pasando, ¿sí? Todo indica que esa recuperación es una recuperación lenta, es una recuperación todavía incierta. La economía ha tenido avances y algún parate adicionalmente, y es una recuperación muy despareja según los diferentes sectores de actividad, por distintas coyunturas. Por ejemplo, está bastante claro que la mayor parte de la producción agropecuaria ha tenido una dinámica de crecimiento muy fuerte en este último año, favorecida en buena medida por lo que es el contexto internacional de precios, pero también está claro que otras actividades, como por ejemplo aquellas vinculadas al ocio y la recreación y
todo lo que tiene que ver con el sector turístico, han sido terriblemente afectadas y recién están en condiciones de ponerse a recuperar ahora ciertos niveles de actividad. Y de alguna forma, lo que también está bastante claro es que durante todo este tiempo el gobierno ha priorizado algunos de los objetivos de política que tenía planteados, que había anunciado que iba a priorizar, eso también es claro, pero no era tan evidente que debía irse por ese camino en los contextos como el de la pandemia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las cuestiones fiscales, ¿no? Al famoso déficit fiscal, aunque podríamos hablar de indicadores incluso un poquitito más complejos. Y en ese marco también hay bastante consenso en general que esa situación, de alguna manera, esa orientación que el gobierno ha tenido, ha hecho que de alguna forma esto tenga impactos en lo que ha sido, ¿no? lo que han sido, le haríamos mejor en plural, los efectos de la pandemia y lo que está haciendo el modelo de recuperación económica o la dinámica de recuperación económica. Y sin embargo, esto no ha sido tan fuerte como en otros países, y uno podría preguntarse por qué. Hace una semana y media un seminario organizado por la Academia Nacional de Ciencias, en donde participaron un conjunto de personas que están estudiando distintos aspectos de los impactos de la pandemia, hablan en términos técnicos de lo que ellos llaman un stock de resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? La resiliencia es la capacidad de enfrentar contextos adversos, y se dice, bueno, Uruguay tenía un stock de resiliencia que usó para enfrentar esta crisis. Yo creo que quizás lo mejor sería hablar en términos más vulgares, más corrientes, de que efectivamente la sociedad uruguaya venía de un conjunto de años en donde había crecido y había mejorado el bienestar de vida y había hecho ahorros y acumulaciones, y tanto las organizaciones como las familias disponían de esos ahorros y acumulaciones, y eso hizo que Uruguay tuviera una menor caída económica. Pero también, como el gobierno se confió mucho, o de alguna manera la sociedad y la economía se terminaron apoyando en eso que estaba acumulado, y no hubo una inversión pública al nivel que sí hubo en otros países de la región y en general del mundo. Eso hizo que la caída en Uruguay fuera menor, pero que la recuperación en términos económicos y probablemente también en algunos aspectos sociales va a ser una recuperación más lenta, más progresiva, si ustedes quieren, más difícil. Agustín, me gustaría acotarte que, bueno, en función de lo que vos venías diciendo, ¿no? Que es una realidad, que los índices lo marcan, que Uruguay es el país de la región que menos invirtió justamente en el tema de la pandemia. Estamos en el último escalón, digamos. Y uno dice, bueno, pero sin embargo, esto no generó, la pandemia no generó impactos tan profundos como en otros países de la región. ¿Por qué? Porque estaba esta situación previa, que en buena medida ayudó. Entonces, esos impactos económicos y sociales probablemente van a ser menos profundos que en otros lugares, pero sin duda van a afectar la trama empresarial, van a erosionar el capital de bienestar que estaba acumulado por las familias y las personas, y se van a mantener ciertas dificultades para recuperar guarismos en cosas como los niveles de empleo, porque de manera silenciosa también se fueron procesando cambios en las estructuras de muchas empresas. Es posible afirmar entonces que el impacto económico y social fue importante y negativo, y aunque todo implica que pudo paliarse, al menos en parte, porque la acumulación que tenía la sociedad uruguaya permitió minimizar esos efectos adversos, esto va a tener consecuencias importantes en los momentos que vienen.
¿Y estos resultados dejan algún tipo de aprendizaje en lo que es en términos de políticas públicas, me refiero? Y por otro lado, si hay un balance, o se puede hacer un balance político luego de la pandemia. Yo creo que esta es una discusión bien relevante. En este seminario que te cuento, creo que había bastante unanimidad en decir, bueno, ha sido muy importante para Uruguay. El stock se llama técnicamente, pero por decirlo de alguna manera, el bienestar social que se había acumulado. Más allá que tuvo progresos diferentes en los distintos años, en los últimos 3 lustros, en los últimos 15 años, Uruguay había mejorado mucho, más allá de situaciones particulares, el bienestar social de la población. Y eso implica que las familias, las personas, tienen cuestiones acumuladas sobre las cuales pueden pararse, por así decirlo, para resistir o para afrontar una situación tan negativa como esta. Y cuando muchas veces se habla de las características de lo que algunos llaman un sistema de protección social, de los que otros llaman un sistema de bienestar social, hay que tener en cuenta de manera fundamental, diría yo, que estos elementos son muy, muy, muy importantes y que le permitieron a Uruguay afrontar de mejor manera esa situación desafiante que significó la pandemia, que si no los hubiera tenido. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un aprendizaje bien relevante en términos de políticas públicas. El segundo elemento es que también hay que tener conciencia que esos sistemas de protección y de bienestar social cubren a la población de manera que no es del todo pareja, ¿sí? Y que hay problemas de cobertura y también problemas de calidad de la cobertura. Y en este sentido, me parece que es una cuestión para pensar hacia adelante, que algunos sectores de la población, como por ejemplo las niñas, los niños y los adolescentes, la infancia en un sentido amplio, quienes están en el sector informal del mercado de empleo y las mujeres tuvieron más afectación y se vieron menos protegidos de lo que hubiera sido necesario en esta etapa. Por ejemplo, los sistemas de seguro de desempleo funcionaron rápido y bien con pequeños ajustes, cubriendo a los sectores más formalizados del empleo, pero no pasó lo mismo con aquellos que eran trabajadores informales, y por lo tanto ahí me parece que hay un aprendizaje hacia adelante. Y además está la necesidad de reconocer que hay ciertos déficits que ya se visualizaban en la etapa anterior y que también se hicieron notar en esta coyuntura y que probablemente van a tener efectos no solo ahora, sino también en años venideros. Por ejemplo, sabíamos que Uruguay tiene un problema en educación, en términos de cobertura, en términos de permanencia del sistema, en términos de calidad, que eso no logró ser mejorado sustancialmente en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, y parte de esos problemas se están viendo ahora magnificados por lo que va a ser el impacto de la pandemia con todo el fenómeno de la educación a distancia, aunque probablemente todavía no los veamos reflejados en las estadísticas. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento que también hay que incluir en este balance como un aprendizaje político. Ahora, está claro que el gobierno va a hacer su propio retrato y su propio relato de lo que ha sido el manejo de esa pandemia, y está claro también que la oposición va a hacer el suyo. Desde el punto de vista del Frente Amplio, yo creo que esto va a requerir el desarrollo de una capacidad importante para explicarle a la sociedad algunas cuestiones que siempre ha defendido. En primer lugar, la importancia de mantener políticas que alienten el crecimiento económico, ¿sí? Que no se dé solamente a partir de los actores económicos, sino que haya estímulos claros de parte del Estado. En segundo lugar, la necesidad de mantener políticas que aseguren
bienes y servicios públicos universales y de calidad. Nuestro sistema de salud demostró parte de su fortaleza en esta crisis. En tercer lugar, la necesidad de desarrollar políticas y programas que fomenten la integración social y eviten la desigualdad extrema, porque es probable que esta crisis nos deje una sociedad más desigual de la que teníamos antes. Y la necesidad de trabajar para que la sociedad entienda que para hacer este conjunto de cosas se necesita el aporte de todas las personas, de todos los sectores, pero muy especialmente se necesita, en términos de una política fiscal y un sistema tributario, el aporte especialmente de los sectores sociales más favorecidos, que son los que de alguna manera, más allá de lo que pueden haber vivido personal y familiarmente, pueden terminar esta etapa incluso favorecidos con el desarrollo de la pandemia. Y creo que desarrollar un discurso que permita de alguna forma visualizar estos aspectos es un gran desafío para el Frente Amplio en los meses que vienen. Agustín, si te parece, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Cómo no, nos vemos en 15 días. Que tengan buena jornada. Gracias igualmente. Hasta entonces. Conversamos con el sociólogo Agustín Canzani. Hacemos ahora una breve pausa. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.